Bueno, ¿cómo se relaciona la meteorología con la COVID-19? ¿Tienen relación? ¿De qué manera? Bueno, precisamente para explicarnos un poco más al respecto, hoy me acompaña el doctor en ciencias Celso Pasos Alberdi, director general del Instituto de Meteorología. Quizás los rostros más conocidos sean el de los meteorólogos que llegan a nuestros espacios informativos, pero el director general de todo este grupo de científicos hoy nos acompaña en esta emisión y yo se lo agradezco, doctor. Muchísimas gracias. Qué bueno que usted esté con nosotros. Y yo sé que si hay algo que no puede detenerse, que no permite que se queden en casa los especialistas, tiene justamente que ver con el personal que trabaja directamente con el mundo de la meteorología. ¿Por qué, profesor? Exactamente. Esa cuestión no es solamente un problema de Cuba, sino de todo el mundo. Y los servicios meteorológicos nacionales de todos los países han estado también muy preocupados de cómo mantener la vigilancia meteorológica en las condiciones de esta pandemia. En Cuba, como tenemos un servicio organizado a nivel nacional, pues también es un reto mantenerlo, pero se ha mantenido, como usted decía también, de manera permanente. Nosotros tenemos hoy un total de 1.416 trabajadores en todo el sistema nacional. Eso incluye nuestras estaciones meteorológicas, los radares, los centros meteorológicos provinciales que tenemos en cada uno de los territorios y, como es lógico, la sede nacional acá en Casablanca, donde hay también 8 centros nacionales. Pero de estos 1.416 trabajadores, hoy casi un 60%, 821 de ellos se mantienen en sus puestos de trabajo de manera permanente. ¿Por qué es indispensable? Porque es indispensable, porque hay que mantener, el primer servicio que hay que mantener es la vigilancia del tiempo y el clima en todos los momentos. Es parte de nuestro trabajo cotidiano, pero en estas condiciones también hay que redoblarlo. Y le decía, 821 trabajadores en todo el sistema nacional, con un grupo de medidas de protección que se han tomado. Como es lógico, los turnos de trabajo han sido de menos personas, se está utilizando las variantes de teletrabajo, de trabajo a distancia, muchos compañeros incluso lo hacen de manera remota y también se continúan las investigaciones, los servicios científico-técnicos que se hacen de manera habitual, porque además la economía, la población lo requiere de manera sistemática. Nosotros tenemos, por lo tanto, que mantener los sistemas de vigilancia y alerta temprana, que les decía, los más conocidos, como usted también decía, son los que habitualmente salen a la población en la pantalla para todo el uso público, pero también existen otro grupo de vigilancia, por ejemplo, relacionado con la sequía, que es hoy un tema de suma importancia, porque estamos terminando el mes de abril, terminó con muy pocas precipitaciones, ahora hemos tenido lluvia en estos días y las personas además muy rápidamente pueden pensar que ya todo se resolvió, pero hay que decir que, por ejemplo, nosotros terminamos el trimestre pasado con un 96% de todo el territorio nacional con sequía meteorológica y con sequía agrícola también en la gran parte de todo el territorio. Eso tampoco, la sequía es un evento que no es como un ciclón tropical que se forma, se desarrolla y en unos pocos días pues hace grandes desastres, pero también en pocos días pasa por los territorios. La sequía es un proceso que se va acumulando en el tiempo y que tampoco se resuelve de un día para otro. Por lo tanto, le decía, eso es alguno. Pero tenemos otro sistema de vigilancia como de la contaminación atmosférica, el ozono troposférico, los incendios rurales. O sea, una gama importante de servicios que hay que mantener. Hoy un tema importantísimo ha sido todos los servicios agrometeorológicos que se prestan para la agricultura fundamentalmente y la producción de alimentos, y por lo tanto nuestros trabajadores en todas nuestras dependencias tienen que mantenerse trabajando de manera continua, de manera permanente, pero tomando todas las medidas de precaución para evitar sobre todo cualquier tipo de situación de la salud de nuestros trabajadores y de sus familias. Eso es indispensable. Usted se refería, bueno, a las lluvias de los últimos días. Nosotros tenemos un reporte que nos ha llegado desde la provincia de Santi Espíritus. Allí la lluvia anuncia la llegada de la primavera. Y yo quisiera que de algún modo también nos refiriéramos a ese escenario propicio que es para la propagación del mosquito del género Aedes, agente transmisor de arbovirosis como el dengue. Por ello no se detiene la campaña antivectorial en las zonas de mayor riesgo epidemiológico. Nos preocupa la COVID-19, pero también preocupa el dengue y se asocia en este caso a las lluvias. Vamos con este reporte desde Santi Espíritus y enseguida volvemos con más. En tiempos de la COVID-19, el sonido y el humo de esos equipos no se detienen en Santi Espíritus. Y es que además del nuevo coronavirus, en el país coexisten otros 16 tipos de esos dañinos microorganismos, entre ellos arbovirosis como el dengue, transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti. El área que más estamos potenciando es hoy donde estamos enclavados en estos momentos, el área de Jesús María, que ha tenido movimiento de casos febriles, alto índice de infectación y estamos
realizando todas las acciones de control vectorial. Que está empezada la primavera ya, que se mueven los mosquitos de nuevo. Hay que fumigar, es una obligación en estos momentos fumigar. La provincia espirituana cuenta con 204 equipos de fumigación, de los que 87 están focalizados en la ciudad capital, donde la campaña antivectorial continúa, aunque no de manera intensiva como en meses anteriores. Ahora se trabaja con sistematicidad por universos estratificados de acuerdo al riesgo epidemiológico de cada lugar. La necesidad de hacer el autofocal, hoy que nos encontramos en nuestra vivienda, no estamos en condiciones, hoy estamos enfrentando una pandemia de que es el COVID-19, pero tenemos que evitar que se nos active una transmisión de dengue. Esto es para el bien de todos y que todavía hay foco de dengue por muchos lugares y que esto es una campaña que es muy buena. Para garantizar su éxito, este trabajo antivectorial debe combinar el esfuerzo de varios sectores, como la empresa de acueducto y alcantarillado, pues los salideros en las conductoras o el vertimiento de aguas al bañales favorecen la propagación del mosquito. En Santi Espíritus continúa en funcionamiento el centro para aislar los presuntos casos de dengue y aquellos pacientes confirmados con el virus. Las autoridades sanitarias recomiendan acudir al médico ante manifestaciones febriles para evitar la transmisión local de una enfermedad con alta presencia en países tropicales como el nuestro. En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, cualquiera diría, en medio de la COVID-19, estos periodistas mostrándonos también lo que preocupa el dengue. Bueno, es que sí, el dengue preocupa, es una enfermedad que preocupa muchísimo a todo el sistema de salud cubano y que mantiene ocupadas a muchas personas, no solo en la provincia de Santi Espíritus, como se mantienen ocupados los meteorólogos a todo lo largo y ancho de nuestro país, porque además han estado involucrados, doctor, en el enfrentamiento a la COVID-19. ¿De qué manera? ¿Cuáles son esas líneas de investigación que llevan adelante desde el Instituto de Meteorología y que propician también una mayor visión y claridad, incluso para adoptar políticas a nivel estatal en relación con esta enfermedad que tanto preocupa al mundo? Efectivamente. Bueno, hay que decir en primer lugar, el doctor Durán se refería yo también, que esto es una nueva enfermedad, o sea, la COVID-19, el SARS-CoV-2, solo tiene un poco más de 4 o 5 meses de existencia en el mundo y por lo tanto también es una enfermedad nueva que necesita de nuevos estudios, nuevas investigaciones. En el caso de Cuba y muy particularmente en el caso del Instituto de Meteorología de conjunto con el IPK, con el Instituto nuestro de Medicina Tropical y otras entidades, otras dependencias del Ministerio de Salud Pública, existe una tradición de más de 15, casi 20 años ya de investigaciones conjuntas de cómo se relacionan las variables meteorológicas, todo lo que tiene que ver con el tiempo y el clima, con un grupo de enfermedades, sobre todo las enfermedades como las infecciones respiratorias agudas y otro tipo de enfermedades transmisibles, incluida el dengue también y otras enfermedades también que son transmitidas no solamente por humanos, sino también por vectores, etcétera. Por lo tanto, hay toda una metodología desarrollada en el país que ha podido arrojar que existe realmente una relación importante entre el comportamiento de las variables meteorológicas y el comportamiento de determinadas enfermedades, los virus, etcétera. Algo novedoso en cuanto a las investigaciones que ha desarrollado el Instituto, repito, de conjunto con el IPK, hay un grupo de trabajo que se denomina el Grupo de Clima y Salud, que dirige el doctor Pablo Ortiz Bultó, un investigador del Centro del Clima del Instituto de Meteorología, pero que ha tenido una relación muy fuerte con los investigadores del IPK y de otras dependencias también del Ministerio de Salud Pública. Lo más importante quizás en esta metodología, lo más novedoso y que además ha tenido también una aplicación en otros países de la región del Caribe, de América Latina y demás, es que se ha demostrado que no solamente existe una relación directa entre algunas variables de manera independiente. O sea, muchas personas hablan de la temperatura, de las precipitaciones, de la radiación solar. De hecho, en el mundo, si el calor favorece o no. Exactamente. De hecho, en el mundo, desde los primeros meses en que apareció el coronavirus, empezaron a aparecer también un grupo de publicaciones, incluso publicaciones científicas en varios países, sobre todo en China, en los Estados Unidos, en España y en otros países también de la región, donde relacionaban algunas de estas variables. La tendencia general iba, y en muchas ocasiones hubo publicaciones hasta por las redes sociales, por algunos medios de prensa, donde se decía que con la llegada del verano, que con el calor, que la temperatura, que si la radiación solar, un grupo de variables que iban por sí solas a destruir el virus y a evitar su propagación. ¿Y las investigaciones que han estado demostrando? Las investigaciones han estado demostrando que no es así exactamente. O sea, sí es cierto que de verdad existe una relación
entre las variables meteorológicas y el comportamiento de cualquier ser vivo. Hay una relación entre la temperatura. Usted siente una temperatura de una manera y otra persona la siente de otra forma. A una persona determinados cambios del tiempo le provocan determinadas alergias u otras actividades. Alteraciones, claro. Igual pasa con los virus. Los virus también tienen una relación con el medio circundante. Pero las investigaciones nuestras, repito, de conjunto con el IPK y con las instituciones del Ministerio de Salud Pública, han demostrado, por ejemplo, muy rápidamente hemos analizado el comportamiento en los meses de marzo y abril, que han sido los 2 meses en que ha tenido la circulación del virus en Cuba, y hoy hemos visto que el virus ha circulado en Cuba con temperaturas, por ejemplo, superiores a los 29, 32 grados Celsius, con humedad relativa superiores al 70, al 80%, y el virus ha mantenido su existencia y además se ha desarrollado, se ha proliferado. Por lo tanto, no podemos esperar que algunas variables por sí solas puedan destruir el virus en nuestro país ni en la zona tropical. Abril es un mes que ha sido extremadamente caluroso. De hecho, ha sido el mes de abril más caluroso de los últimos 70 años. Desde el año 1951 hasta la fecha ha sido el abril más cálido. Las temperaturas estuvieron como promedio alrededor de 3 grados por encima de sus medias, tanto la temperatura media como la temperatura máxima media. Hubo 25 días que se mantuvieron consecutivos con temperaturas máximas por encima de 32 grados Celsius. Hubo además 30 récords nuevos de temperatura absoluta para Cuba, de ellos el récord de temperatura absoluta en la estación de Veguitas en Granma, con 39.7 grados Celsius, que ha sido la más alta registrada en Cuba durante toda la historia que tenemos de observaciones, también ya una historia bastante larga de datos meteorológicos. Por lo tanto, hoy existen evidencias concretas de que en nuestras condiciones, de nuestro clima tropical, estacionalmente húmedo, con altas temperaturas, con altos valores de humedad, pues el virus mantiene su presencia y puede continuar circulando en el país. Por lo tanto, lo más importante son las medidas de prevención, las medidas que hay que seguir tomando para evitar que estas cuestiones puedan dejárseles solo al tiempo y al clima para su solución. Muy bien, doctor. Vamos a una pausa en la conversación porque en la provincia de Santiago de Cuba se mantiene la vigilancia sobre el nuevo coronavirus. Ya ustedes lo ven, no hay que asociarlo netamente al comportamiento de las variables meteorológicas ni del clima. Especial énfasis se pone en ese territorio en la protección del personal de salud que trabaja directamente con esta pandemia. Un oportuno donativo pone de relieve el valor de la solidaridad en estos tiempos. Según los estudios epidemiológicos, la circulación del nuevo coronavirus en Santiago de Cuba es muy baja. No obstante, las autoridades de la provincia vigilan su evolución y enfrentamiento. Como quien pregunta por amigos cercanos, Lázaro Espósito, presidente del Consejo de Defensa, se interesó por los médicos que trabajan en la llamada Zona Roja del Hospital Militar Joaquín Castillo Duani. Realmente estamos muy impresionados, estamos bajando los niveles, manteniendo la capacidad y manteniendo la exigencia. Especial atención recibe el empleo de medios de protección entre la tropa de la salud. Con este propósito, el doctor Hugo Cervantes y su familia donaron 160 caretas protectoras faciales. Su fabricación artesanal permite incluso ajustar las dimensiones según los requerimientos de cada especialidad para facilitar la visibilidad a través de este medio. Especialistas vinculados a la atención directa de pacientes confirmados y sospechosos en los hospitales y centros de aislamiento habilitados para este fin agradecen el gesto de quien además fuera su profesor. Aunque hemos recibido medios de protección, este es el primer donativo, un gesto muy loable y agradecer por nuestro profesor y que nos va a ser de mucha utilidad para la protección de nuestros trabajadores. Queremos que siga aportando a la batalla que tenemos contra la COVID en la provincia de Santiago de Cuba y en todo el país. Además del epicentro de la batalla contra la COVID-19 en la región oriental, el donativo también llegó hasta el Hospital Provincial Saturnino Lora y el Infantil Norte, ambos destinados a la atención de pacientes con infecciones respiratorias agudas. Otro lote se entregó en la Facultad Preparatoria de la Universidad de Ciencias Médicas y la Villa Sabana Ingenio, centros que acogen a viajeros durante su cuarentena. De manera excepcional se incluyó el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Sayas, cuyo equipo asistencial asume la responsabilidad de atender la mayoría de los servicios generales de la provincia durante la presente contingencia.
Santiago de Cuba no reporta nuevos casos de COVID-19 por más de 10 días consecutivos. Una demostración de que además de la constancia y la ciencia, la solidaridad también salva. Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Protección al máximo para todo el personal de la salud pública en nuestro país y por supuesto, ya decía el doctor Celso Pasos que los especialistas del Instituto de Meteorología y de cada estación meteorológica a lo largo y ancho del país también mantienen sus medidas de protección. Pero no solo se trabaja en la capital del país a nivel de instituto, digamos que se trazan políticas y en cada territorio se asume esto y se incorporan también a estas líneas de investigación que se relacionan con el enfrentamiento a la COVID-19, doctor. Exactamente. Como yo le explicaba, el instituto es todo un sistema nacional que cada uno tiene un papel muy importante, además que jugar en cualquier tipo de análisis que se vaya a hacer. El instituto es rector de todo lo demás. Digamos, nosotros decimos que la sede, el instituto, lo que está hoy en Casablanca, que es donde las personas conocen también mucho acá en La Habana, ahí está, como es lógico, la dirección nacional, los centros nacionales, que además metodológicamente también dirigen la actividad a nivel nacional. Pero todas las provincias tienen sus estaciones meteorológicas, existen 8 radares en el país y todo eso trabaja de una manera engranada. De hecho, los proyectos nuestros de investigación, hoy se desarrollan 43 proyectos de investigación, pero se desarrollan en todo el país, con la participación de todas las provincias. En el tema específico de clima y salud, también es un ejemplo de eso. Nosotros, al igual que desarrollamos investigaciones de conjunto con las instituciones de salud pública, de esa misma manera se desarrollan también en los territorios estas interacciones entre los centros meteorológicos provinciales, los grupos de trabajo de clima y salud y las instituciones de salud pública. Hoy existen incluso importantes resultados en algunas provincias, como por ejemplo en Villa Clara, en La Habana, como es lógico, ya no solamente La Habana la sede, sino también en la provincia de La Habana en particular, que atiende además también los territorios de Artemisa y Mayabeque, pero también en Villa Clara, en Cienfuegos, en Camagüey, incluso en la Isla de la Juventud se ha ido desarrollando en los últimos tiempos nuevas capacidades también para atender estos temas relacionados con clima y salud. Y de igual forma, el Instituto de Meteorología pues tiene relaciones también con otras instituciones de la propia Agencia de Medio Ambiente a la cual nosotros pertenecemos o del propio Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente a lo largo y ancho de todo el país, que también se involucran en todas estas investigaciones. En particular, ahora están trabajando también con nosotros los compañeros del Instituto de Geografía Tropical, por ejemplo, que están desarrollando también algunas investigaciones novedosas relacionadas con estos temas, o los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo ante desastres, que incluye también los desastres de origen sanitario y que también la Agencia de Medio Ambiente nuestra pues los encamina, los convoca, y el Instituto de Meteorología tiene también una participación importante tanto acá en la capital como en todos los territorios. Por lo tanto, todo este sistema hoy estamos volcados a garantizar la vigilancia, a mantener la sostenibilidad de nuestro sistema de vigilancia y alerta temprana, pero también a apoyar las investigaciones que hace el país como parte del Grupo Nacional que dirige el Ministerio de Salud Pública en las investigaciones relacionadas con la COVID-19. Algo que es decisivo para que la dirección del país tome las medidas más adecuadas, más pertinentes al amparo también de la ciencia, como ha venido haciendo desde que comenzó esta, vamos a decir que esta pandemia, o desde que la pandemia llegó a territorio nacional. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por haber aceptado la invitación y brindarnos también esa visión de todo lo que hace desde la meteorología para enfrentar la COVID-19 y asociar también estas variables meteorológicas, variables también relacionadas con el clima, con el enfrentamiento a la enfermedad. Las gracias una vez más. Muchísimas gracias a ustedes y una felicitación también a nombre de los meteorólogos, a nuestras enfermeras y enfermeros en su día, que también están en la primera línea de batalla. Seguro que sí, en la primera línea de batalla en Cuba, pero también en varias partes del mundo, específicamente en la República Bolivariana de Venezuela. La labor de nuestro personal de enfermería es esencial y vamos a ver por qué. La solución de un conflicto perenne entre los compromisos personales y laborales es una de la especialización adicional de los colaboradores cubanos en Venezuela, pero los días de las celebraciones de la patria se vuelven más convulsos porque la pasión no entiende de distanciamiento por pandemia o problemas de conectividad. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien. ¿Ustedes se están cuidando? Sí, no te preocupes. Cuídense bien. Son muchos los sentimientos que se sienten en este momento porque estoy lejos de mis hijas, de mi mamá, de mi abuelita,
que en estos momentos son partícipes de que yo esté cumpliendo esta tarea aquí, que ellas son las que están con mis hijas, son las que me han dado mucho apoyo para seguir adelante y poder terminar esta misión sin ningún tipo de obstáculo ni de problema. Y nada, aquí estaré ya hasta que lo necesite el país. Sus amores filiales y carnal prefieren evadir una realidad preñada de dificultades, con la esperanza descansando en la espera de la normalidad social para lograr el regreso a la añorada Cuba, luego de mirarla en la distancia por 4 años de misión internacionalista, pero con la convicción de que no existen condicionamientos para los tributos humanistas. Ese humanismo, ese patriotismo, ese internacionalismo que lo aprendimos de nuestro comandante en jefe. Y mi familia está preparada para eso y ellos me dan mucho apoyo también, confían en que todo va a salir